Hasta ahora hemos calculado límites y hemos utilizado la siguiente definición. Decimos que f tiene como límite L cuando X tiende a C, si solamente si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre X y ese punto donde estamos aproximándonos es menor que delta, entonces f de X menos L es menor que epsilon. Y decíamos que si la distancia entre X y ese valor es pequeñita, entonces la distancia entre las imágenes y el límite también es pequeñita. Eso es lo que comentábamos cuando decíamos que el límite cuando X tiende a C de f de X es igual a L. Fijaros que hemos calculado ya límites laterales también y hemos visto funciones donde el límite lateral no coincidía con el otro límite, por ejemplo aquí. En este caso, el límite no existía. También hemos visto funciones que venían de funciones radicales que se comportaban, por ejemplo, como una recta, tenían un agujero y luego seguían. Si consideráramos el límite en ese agujero, tendiendo a este punto de aquí, ¿verdad? Y aproximándonos a él, las imágenes se aproximarían a este punto, que era lo que llamábamos L. Aquí el radio sería delta y aquí el radio sería epsilon. Pero yo no he dicho en ningún momento si L se relaciona con la función de alguna forma. Eso es lo que va a ocurrir con la continuidad. Ese límite va a tener un valor especial que está relacionado con la función y diremos que una función es continua cuando el límite es exactamente el valor de la función en ese punto. En particular, ninguna de estas funciones que he dibujado aquí son continuas. La definición de continuidad es la siguiente. F es continua en un punto y solamente en un punto, X igual a C, si y solamente si el límite cuando X tiende a C de la función coincide con F evaluado en el punto C. A efectos prácticos, si tenemos aquí una función y queremos ver si es continua en este punto de aquí, tomaríamos un intervalo de radio delta, nos aproximaríamos a él y aquí ese sería f de a, tomaríamos un intervalo epsilon, que me daría exactamente que las imágenes se aproximan a f de a.
Una función que es continua en todos sus puntos de definición se dice que es continua en un intervalo, en el intervalo donde está definida. F es continua si es continua en todos los puntos Esto quiere decir que la continuidad se estudia siempre en los puntos del dominio de la función. El gran problema que aparece aquí es, por ejemplo, cuando las funciones están definidas a trozos. O las funciones tienen un dominio y hay que estudiarlo porque es un dominio complicado y entonces en los puntos problemáticos la función no va a ser continua porque no está definida. Entonces, f es continua en un punto si el límite cuando x tiende a ese punto coincide con el valor de la función. F es continua si es continua en cada punto de su dominio. Si el dominio coincide con un intervalo, pues entonces es continua en ese intervalo. Voy a haceros un ejemplo. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a pi medios del seno de x. El límite cuando x tiende a pi medios del seno de x no es otra cosa que el seno de pi medios. No hay una indeterminación ni nada, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar el valor por el valor de la función. Y obtenemos que es continua porque justamente 1, que es el valor que toma el seno en ese punto. Si vosotros reemplazáis el punto dentro de la función y no hay ningún problema, es que es continua en ese punto. De hecho, como el seno, el dominio del seno son todos los reales, el seno es una función continua en R. Vamos a estudiar ahora una función definida a trozos donde ya se me pone un poco más difícil. Consideramos f de x igual al seno de x si x es menor o igual que pi medios y al coseno de x si x es mayor que pi medios. Y me dicen, ¿es continua en x igual a 3 pi medios? ¿Y en menos pi medios? ¿Es continua en el punto de ruptura
x igual a pi medios. Pues en el punto de ruptura, a la izquierda de él tengo al seno de x y a la derecha de él tengo a pi medios, con lo cual habrá que tomar límites laterales. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 3 pi medios de la función, como 3 pi medios es mayor que pi medios, la definición de f de x es el coseno. Y el coseno de 3 pi medios es simplemente cero, porque estoy aquí. En menos pi medios estaría aquí, y como ese valor es menor que pi medios, porque de hecho es negativo, el valor de la función en ese punto es menos pi medios, y eso es menos 1. En ambos casos, como hemos conseguido ese valor por reemplazo de la x por el valor del punto, la función coincide el límite coincide con el valor de la función en ese punto y lo mismo en este. Así que son continuas en esos puntos. Sin embargo, no va a ser continua en el punto de ruptura. Veamos por qué. Aquí está pi medios. Por el lado derecho de pi medios juego como coseno de x. Por el lado izquierdo juego como seno de x. El valor de la función es donde está el menor igual. Así que f en pi medios coincide con el valor del seno en pi medios, que es 1. Si yo me aproximo a pi medios por la izquierda, lo que estoy haciendo es el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de f de x, y me coincide con esta función de aquí, que es la que está definida en esa parte. Y eso no es otra cosa que el seno de pi medios, que es 1, que ya he dicho que coincide con f en pi medios. El límite cuando x tiende a pi medios por la derecha es el coseno de x, porque es la función que está ahí, o sea que evalúo coseno en pi medios. Y esto me da 0. Los límites laterales son distintos. Y como los límites laterales son distintos, la función no es continua, porque el límite no existe. El límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de f es distinto al límite cuando x tiende a pi medios por la derecha de f, y entonces f no es continua en pi medios. Hay unas cuantas buenas noticias que os quiero decir sobre la continuidad, y son que las funciones elementales que hemos estudiado,
son todas continuas en sus dominios de definición. Con lo cual, al estudiarlas o cuando aparezcan, ya sabemos que son continuas en todos sus puntos donde están definidas. Las funciones elementales son continuas en sus dominios. Es algo que nos va a ayudar mucho, porque ahora con el álgebra de límites vamos a concluir que todas las funciones que son sumas, restas, multiplicaciones, composiciones de estas también son continuas. Además, sus sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y composiciones son continuas. En la función que tenía anteriormente, si me piden estudiar la continuidad en los reales, es continua en los reales, debemos de argumentar de la siguiente manera. Diríamos, seno de x es continua en menos infinito pi medios y cerramos este pi medios, porque la función nos decía que estaba evaluada ahí en x igual a pi medios, porque es una función elemental. El coseno de x es continua en pi medios abierto infinito, porque es una función elemental. ¿Verdad? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a poner aquí abierto, porque aunque esté definida ahí la función, lo que nos pasaba es que no era continua, con lo cual diríamos, pero en x igual a pi medios, la función no es continua. Y así habríamos estudiado todos los puntos de los reales. Por ejemplo, si considero f compuesta con g de x y f es igual a x al cuadrado más 5x más 6, que es un polinomio, que ya sé que es continuo, porque es una función elemental, y g de x la considero como la raíz del coseno de 2x, que no es una función elemental, pero la raíz es continua y coseno también, al componer estas dos funciones también obtengo una función continua.
La composición sería, para recordarlo, f evaluada en el coseno de 2x. Y f lo que hacía era, cogía lo que le ponías dentro y lo elevabas al cuadrado. Ahora multiplicabas por 5 a lo que le ponías dentro y a todo esto le sumabas 6. Y os quedaríais tan panchos, ¿verdad? Pero aquí tenemos una pequeña restricción. Habría que ver dónde coseno de 2x no es negativo, porque como ya os he dicho, estas son continuas excepto en los puntos donde no están definidas. Así que aquí teníamos que tener cuidado y no lo hemos tenido. O sea, sé que todos los valores de x no me valen. Tendría que comprobar dónde coseno de 2x es negativo. Para que esa raíz no me fastidiara la composición. Veamos. Así que tachamos esto que hemos puesto aquí. Y nos damos cuenta que aquí tengo que calcular el dominio. Una vez que calcule el dominio, ya sabré en qué puntos la función es continua y dónde podría hacer esa composición y concluir que también es continua, porque los hemos quitado del juego, ¿no? Por así decirlo. ¿Coseno de 2x es negativo? Bueno, pues vamos a ver cómo era el coseno de 2x. Coseno de 2x es una función periódica y ocurre que el coseno de 2 por 0 es igual a 1 y que el coseno de 2 por pi también es igual a 1. Esto significa que es una función de periodo pi. Se repite en pi. Además, como se anulaba en pi medios, yo sé que ahora se va a anular el coseno de 2x en pi cuartos, porque 2 por pi cuartos es pi medios. De la misma manera, como se anulaba en 3 pi medios, ahora al multiplicar ahí por 2, sé que se me va a volver a anular en 3 pi cuartos. Y como sé que vale menos 1, el coseno en pi, ahora sé que en pi medios es donde me va a valer menos 1, porque 2 entre 2 es 1 y tendría que evaluarla en pi medios. Con esta información, si este es pi y este es 2pi,
y este es pi cuartos. Este es pi medios y este es 3 pi medios. La acoto entre 1 y menos 1. Como en 0 vale 1, alcanza su valor máximo. En pi cuartos se hace 0. En pi medios se hace menos 1, luego sube a 0 y luego sube a 1 otra vez. Y se repite. Fijaros dónde esta función es negativa. Es negativa cuando está debajo del eje de las x. Así que el intervalo que veo, que la función coseno de 2x es negativa, es de pi cuartos a 3 pi cuartos. Perdón, era un 4 aquí. Es decir, que coseno de 2x es negativa en pi cuartos y 3 pi cuartos. Y se van a repetir intervalos así cada pi porque es periódica, con lo cual el coseno de 2x también es negativa en intervalos de esta manera. Donde pi e k significa que multiplico por un número entero. Serían intervalos, por ejemplo, pi por 1, pi por 2, pi por menos 3, menos 3pi, menos 4pi, 4pi, etc. Y aquí sería igual. Tendrías que coger pi cuartos más pi k y decirle, por ejemplo, a pi cuartos más pi k le sumaría pi. Si fuera 1, pi cuartos menos pi k sería pi cuartos menos pi si fuera menos 1. O pi cuartos más 2pi o menos 2pi, etc. Y el 3 pi cuartos más pi k sería un poco de lo mismo. Etc. Entonces, estos intervalos tienen la forma, uno de ellos, vamos, sería pi cuartos más pi, 3 pi cuartos más pi. Otro sería pi cuartos menos pi, 3 pi cuartos menos pi. Otro sería, pues no sé, pi cuartos más 2pi y 3 pi cuartos menos 2pi. He intentado, más 2pi, perdón. He intentado escribiros algunos para que veáis que esto significa que hay muchos de ellos donde ocurre que la función es negativa.
porque creo que todavía no termináis de entender la función coseno y seno. Es decir, si la función coseno es algo así, que se repite hasta el infinito, y este es el eje de las X, todos estos señores que me dan intervalos por aquí, me dan problemas porque el coseno es negativo en ellos. Esto implica que la raíz del coseno de 2x en esos intervalos naranjas no estaría definida. Y entonces nuestro problema bien resuelto sería el siguiente. F compuesta con G de X, que era G compuesta con la raíz del coseno de 2x, y eso era un polinomio, ¿verdad? No, lo he puesto al revés al final. Era F al revés. Espera, que lo pongo bien. Olvidaros de eso y voy a copiar lo que acabo de poner. Era G compuesta con F, no esa. Es continua. En los reales menos los intervalos de la forma pi cuartos más pi k, con k perteneciente a z, y 3 pi cuartos más pi k. Un ejercicio así no creo que os lo vaya a poner, pero quería hacerlo para que recordarais un poco cómo funciona la función coseno de 2x. También quería que vierais que hay que tener cuidado en los dominios de definición de las funciones que componéis y sumáis, porque nos pueden dar problemas, aunque pensemos que no los dan. Acordaros de que cada vez que tenéis una raíz o que tenéis la función de proporcionalidad inversa, hay puntos en sus dominios que tenemos que excluir. El logaritmo no está definido en los números que son iguales a 0 o menores que él. La función de proporcionalidad inversa tiene un problema en 0, 0. Entonces sí son continuas, pero allí donde están definidas, ¿vale? Vamos a pasar a algún ejemplo un poco más sencillo de estudio de funciones continuas. Y lo voy a coger de la hoja de ejercicios que tenemos en la web. Fijaros que estas funciones que nos aparecen en el ejercicio 9, solo por verlas ya sabemos si son continuas o no, porque una función es continua si su gráfica se puede dibujar sin levantar el boli al trazarla. Aquí tenemos que levantarla porque x igual a 0 es una asíntota y se van a infinito por la derecha y por la izquierda de 0, con lo cual no es continua en x igual a 0 porque no está definida ahí.
pero sí es continua en todos los demás puntos. Se escribe R menos el 0, o como ya he visto que algunos sabéis esta notación, es R asterisco. Esta función, la número 2, aunque está definida por partes, en esta parte es una línea recta que es oblicua, aquí vale 1, en 1, perdón, vale 2, y luego sigue como una función constante, sí que tenemos que es continua, en todos los reales. Fijaros que cuando me aproximo al 1 por la izquierda tengo valor 2 y que cuando me aproximo al 1 por la derecha también tengo valor 2. Así que es continua en todos los reales. Sin embargo, esta de aquí no es continua en todos los reales, sino en R menos el 1. Porque en el 1 ha habido algún problema y me le han hecho un agujerito. O sea que aunque me aproximo a él, al valor 1, y obtengo el valor 2, porque me aproximo por aquí, y cuando me aproximo por la derecha también me aproximo a ese valor, al tener la función un agujero ahí, no está en el dominio y la función no es continua en ese punto. Y esto es una cosa similar, con la salvedad de que la función sí está definida en ese punto. La función en ese punto vale 1, pero no coincide con el límite de la función cuando me aproximo por él a la izquierda, porque este vale 2. Y tampoco coincide con el valor al aproximarme por la derecha, porque este vale 2 también, con lo cual no es continua en ese punto. No es continua en x igual a 1, pero sí en los reales menos ese punto. Así que de una gráfica se ve muy fácilmente la continuidad. Es más difícil saber si una función es continua con una ecuación. A ver si sois capaces de realizar el ejercicio 10. Lo subiré de nuevo a la página web después del vídeo para que le vayáis echando un ojo. Y también el ejercicio 11, que son muy rápidos y los podéis hacer incluso en un minuto pensando. Y esta de aquí, el ejercicio 12, es una proporcionalidad inversa trasladada. Entonces, la asíntota se ha trasladado a x igual a menos 2. En x igual a menos 2, la función no está definida. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x varía si es por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda va a más infinito y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x te tiende a menos infinito. Con lo cual no es continua en ese punto. Sin embargo, es continua en todos los demás puntos, ¿verdad? Porque si consideramos en el intervalo menos infinito menos 2 abierto, la función se puede dibujar de un solo trazo, con lo cual f es continua ahí. Y en el intervalo menos 2 infinito nos ocurre lo mismo, con lo cual f también es continua ahí. Como nos piden en el ejercicio en el apartado B si es continua en 0, diríamos que sí, que en 0 no hay ningún problema. Y que de hecho el valor de la función en 0 es menos 2. La causa de la discontinuidad en este ejercicio es simplemente que tenemos
1 partido por x más 2, porque ya os he dicho que nos trasladamos hacia la izquierda. Y el traslado hacia la izquierda se escribía así. Con lo cual, el menos 2 nos anula el denominador. Y es por eso que existe esa discontinuidad. Creo que es un poco más interesante que hagamos algunos ejercicios de funciones definidas a trozos y alguno con una raíz. Entonces, para terminar el vídeo, voy a coger 2 funciones y las voy a estudiar para vosotros. ¿Y de qué ejercicio era este? Era el ejercicio 14 y voy a coger también esta, del ejercicio 13. Este es el ejercicio 14 y este es el ejercicio 13. Vosotros tendréis que intentar todos los demás o algunos de ellos. Yo me cogería 2 o 3 apartados, si no tengo tiempo a hacer todos, y los miraría. Entonces voy a empezar por el 14, que aunque penséis que no, es más fácil. Voy a llamar a estas funciones f1, f2, a esta la voy a llamar f3, a esta f4 y a esta f5. Es decir, es como si f de x fuera f1 en un intervalo, f2 en otro intervalo, f3 en otro intervalo, f4 en otro intervalo y f5, ¿vale? Entonces aquí lo que me han hecho es dividirme la recta real de la siguiente manera. Empezando en el menos 6 y terminando en el menos 2, me dicen que la función es f1. Del menos 2 al 1 me dicen que la función vale 1 constantemente. Del 1 al 3 la función me vale 2x más 1. Del 3 al 5 la función me vale otra cosa, que es menos 2x más 13. Y cuando soy mayor que 5, es decir, para allá, de 5 a infinito, valgo 3 constantemente. Hay varios puntos de ruptura. El primer punto de ruptura es ese, el segundo este y este. Y en todos esos puntos de ruptura tengo que estudiar los límites laterales. Sin embargo, dentro de esos intervalos, dentro de este intervalo, no tengo ningún problema porque x más 3 es un polinomio y por lo tanto es continuo. No se anula en nada y está bien definida. En este de aquí tampoco tengo ningún problema. En este tampoco, porque son polinomios o funciones constantes. En este tampoco.
Y finalmente en este tampoco tengo problemas. O sea que los únicos problemas son los puntos de ruptura. ¿Cómo se escribe esto? Para escribir un poco menos que ir diciendo x más 3 es continua en paladán, pues yo escribiría algo así. La función es continua en R menos los puntos de ruptura que hemos hablado. El menos 2, el 1, el 3 y el 5. No diría nada del menos 6, porque realmente esto lo único que me dice es que de menos 6 a menos infinito la función no existe. Porque la función coincide con diferentes polinomios y los polinomios son continuos. En todos los reales, en particular en los intervalos que estamos considerando. Vale. Pues lo que voy a hacer ahora es coger el primer punto de ruptura, que es el menos 2. Para ver si es continuo el menos 2 hay que comprobar 3 cosas. Que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f coincide con el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f, y esto es exactamente f evaluada en menos 2. Para empezar, yo veo que f no está definida en menos 2. Fijaros la definición de f. Para estar definida, tendría que tener un menor igual o ahí o aquí, porque si no el 2 no está incluido. Así que f no está definida en menos 2. Y al no estar definida en menos 2, ya no puede ser continua. Porque no está dentro del dominio. Es decir, que lo que pase en los límites laterales me importa un comino si la función no está definida ahí. Con lo cual aquí lo que hay es un agujero. Bueno, pues la función es continua de menos 6 cerrado a menos 2 abierto. Voy a ver qué pasa ahora en el siguiente punto de ruptura. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x coincide con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa función que hemos dicho que era la función 1 constante, que es 1. ¿Verdad? Y si os fijáis, aquí sí que tengo un menor igual, con lo cual el valor de la función en ese punto coincide con f de 1. Veamos qué pasa a la derecha. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x coincide con esta función. Si sustituimos el valor de 1, vemos que me da 3. Y tristemente 1 y 3 son diferentes. Así que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f es distinto
del límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y la función no es continua. Vamos a ver si tenemos más suerte con el punto de ruptura 3. El límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, coincide justo con la función esta de aquí, que es la que acabo de estudiar. Por escribir propiamente matemáticas, esto quedaría como el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x más 1. Y eso es 2 por 3 más 1, que es 7. Además veo que la función está definida en este de aquí, ¿eh? Es decir, en el límite por la derecha. Cuando me aproximo a 3 por la derecha estoy ahí. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de menos 2x más 13. Y eso es igual a menos 2 por 3 más 13, que es igual a menos 6 más 13, que es 7, ¿no? Así que este también es el valor de la función en 3. Como los límites laterales son iguales y coinciden con el valor de la función, decimos que la función es continua en x igual a 3. Y me falta 1. Me falta lo que pasa entre 5 izquierda y 5 derecha, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f coincide con el valor último que hemos usado aquí, que es menos 2x más 13, y eso es igual a menos 2 por 5, 10, más 13, 3. Voy a ver quién se lleva aquí la definición en ese punto. Ay, mira, nos han puesto otra vez lo mismo. ¿Veis que nadie tiene un igual en el 5? Así que me puedo ahorrar absolutamente todo lo que estaba haciendo, porque tengo un agujero en el 5. F de 5 no está definido. Y esto significa que f no es continua en x igual a 5 y no es necesario calcular el otro límite que estaba pensando en hacer. Así que en 5 también tengo un agujero. En la EBAU vais a tener funciones que van a ser muchísimo más complicadas y aparte, dentro de estas funciones vais a tener que calcular los límites que hemos enseñado en la parte anterior. Es decir, os aparecerán indeterminaciones ya estudiadas y es por eso que hemos tenido que realizar todos esos estudios de los límites. Para esta de aquí, me la voy a copiar mejor. Para esa de ahí, tenemos que estudiar el dominio, porque tenemos varios problemas. El primer problema es que un denominador no puede ser 0.
Y el segundo problema es que es una raíz y no puede alimentarse de cosas que son negativas. Con lo cual, hay que estudiar el dominio de la función. Para ver la continuidad, estudiamos el dominio. Si quitamos los puntos problemáticos, la raíz es continua y la fracción también es continua porque es una división de funciones continuas. Son dos polinomios. Entonces voy a escribirlo esto con detalle para que veáis cómo se haría. Para ver la continuidad estudiamos el dominio de la función porque al restringirla al dominio x más 5 partido de x al cuadrado menos 5 más 6 es continua, excepto donde se anula el denominador, pero eso no va a estar en el dominio. Por ser una división de dos polinomios. Y la raíz en general es una función continua. Excepto el menos infinito cero abierto. Y lo que tenemos ahí es una composición de funciones continuas. Si llamo a esta F1 y a esta F2, la composición que tengo es primero hago F2 y luego le aplico F1. O sea que sería la composición de dos funciones continuas. Entonces, para hacer el dominio de esa función, lo que se hace es factorizar el polinomio de abajo. Ese polinomio de arriba y los polinomios de abajo son estudiados en términos de los signos. Ya sabemos que 2 y 3 no van a estar en el dominio porque anulan el denominador. Pero sí que me determinan el signo de x menos 2 y de x menos 3. Además, x más 5 se anula en x igual a menos 5. Y este punto va a ser de vital importancia también para saber cuándo x más 5 es positivo y cuándo va a ser negativo. Se realizan con tablas. Hemos visto alguna en clase. Se pone aquí el menos 5, luego se pone el 2 y luego se pone el 3. En la parte izquierda ponemos los factores. X más 5, x menos 2, x menos 3.
Y luego, lo que yo suelo hacer es poner el producto de x menos 2, x menos 3 porque van juntos. Y por último, la función que estoy estudiando. Entre menos infinito y menos 5 está el menos 6, por ejemplo. X más 5 es negativo. X menos 2 pues también es negativo. X menos 3 también es negativo. Pero x menos 2 por x menos 3 sería negativo con negativo positivo, y por lo tanto, mirando esta línea, que es la que me va a interesar, y esta otra, al dividir un negativo entre positivo, obtengo un negativo. Entre menos 5 y 2 está el 0. El primer factor sería positivo, el segundo negativo, el tercero negativo. La multiplicación del segundo y el tercero me da positivo, y positivo por positivo, positivo. Solo nos queda uno. No, nos quedan dos, perdón, que aquí también hay, que se me ha olvidado el infinito. Entre el 2 y el 3 está el 2,5. Desde luego que el primer factor es positivo. El segundo también, porque 2,5 es mayor que 2, así que me da positivo, pero el tercero no. El segundo y por el tercero me da negativo, y por tanto positivo entre negativo me da negativo. En 3 infinito, pues yo que sé, está el 4, ¿no? 4 más 5, 9, positivo. X menos 2 también sería positivo. 4 menos 3 es 1, que también es positivo. El producto de dos cosas positivas me da positivas, y positivo por positivo es positivo. Así que x más 5, x menos 2, x menos 3 es mayor o igual que 0 si x pertenece a menos 5, 2, el 2 tiene que estar abierto porque anula al denominador, pero el 5 no me importa porque la raíz sí que puede ser 0 y anula el numerador. O x pertenece a 3 abierto porque anula el denominador y no puede estar, infinito. Y esto se escribía con unión. Y quitando estos puntos, la raíz cuadrada está feliz. Es decir, f de x igual a la raíz de x más 5, x menos 2, x menos 3 es continua en menos 5, 2, unión 3 infinito, porque hemos además quitado los puntos que anulan al denominador. Espero que os hayan servido estos dos ejemplos.